Registro de investigación de campo, Dante Montenegro, día cero. Han pasado casi 10 años desde el último incidente documentado. Comienza entrada. Archivo de investigación del Gran Colapso, testimonio número 1, La Llorona. Mi nombre es Dante Montenegro y hoy que inicio esta investigación, el mundo está cerca de que se cumplan 10 años desde que todo esto terminó. Desde que las montañas dejaron de gritar y que nos quedamos en esta calma fúnebre. Por eso hoy estoy aquí, tratando de crear un manifiesto que algún día todos puedan escuchar, para no permitir que el mundo olvide todo lo que vivimos durante estos años. Y para conocer cómo fue aquella oscura madrugada del 25 de noviembre de 2025, logré encontrarme con Laura Mendoza Ortega, mejor conocida como La Llorona en la comunidad de supervivientes de Xochimilco. Una vez que ya terminamos con la presentación escrita, un saludo Laura, es un gusto conocerte y muchas gracias por recibirme. No tienes por qué dar las gracias. Hacemos lo que podemos para ayudar a quienes llegan, aunque últimamente hemos tenido algunos problemas con los devotos y nuestros grupos que salen a buscar recursos en las casas ya casi no encuentran nada que les sirva a la comunidad. Pero la tierra fértil de las chinampas nos echa la mano para no vernos las tan duras. Yo creo que es hermoso lo que han construido aquí. Me siento muy raro. Me sentí muy raro cuando tu gente me trajo para acá. La verdad, después de que todo esto empezó, no creí volver a subirme a una trajinera. Pero bueno, es a lo que tú llamas devotos, creo que yo los conozco como portadores. O sea, tú también te refieres a estos sectarios que llevan ojos tallados en la piel por todo el cuerpo, ¿no? Sí, son como pinches cucarachas. Siempre creemos haber terminado con ellos, pero siempre llegan más y más de quién sabe dónde. Aquí los llamamos así porque la primera vez que nos topamos con ellos hace unos años fue en la capilla de San Juan Bautista. No nos habíamos enterado que cuando inició todo, el padre había hecho en la iglesia un centro de refugiados y había estado llamando a la gente por radio ofreciéndoles ayuda, aunque tenía mucho tiempo que nadie escuchaba su transmisión. Entonces, un grupo y yo salimos para allá. Queríamos ver si podíamos ayudarles o comerciar algo, pero cuando llegamos ya era demasiado tarde. Ellos habían llegado primero y si ya te los encontraste, ya te imaginas lo que vimos. También los conozco bastante bien desde hace unos años. Hace algunos días cuando inicié mi viaje hacia acá me topé con una de sus caravanas. Pues, tuve que esconderme en una cajuela de un carro parado en medio de la carretera, a esperar que se fueran. Siempre vi este tipo de cosas en las películas o series, pero creí que era solo ficción, que el sentido común o la humanidad de las personas haría que cosas así fueran imposibles. El mundo anterior no era precisamente hermoso ni pacífico, te lo digo como periodista en México, pero nunca creí que llegáramos a esto. A algunos solo les tomó unos cuantos años para dejar de ser humanos, aunque muchos ya eran así antes del apocalipsis, solo que ahora no hay nadie que los detenga. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando. Me gustaría preguntarte sobre tu vida antes del día cero y después ya llegaremos a eso. Ya he escuchado algunas historias, pero obviamente no se compara a escuchar las cosas directamente de ti. Claro. Pues yo creo que ya sabes que yo me dedicaba a operar el metro. Mi turno era nocturno y era un horario muy pesado. Llegaba a mi casa hasta las 4 de la mañana o hasta más tarde, pero pues lo valía para poder ver a mi niño casi todo el día. Podía ir a sus consultas y que sintiera que su mamá estaba con él en sus dolores, aunque la verdad no sabía qué hacer ni qué decirle cuando se me ponía malito. Pero bueno, en ese tiempo la ciudad era un desmadre. En la micro asaltaban de tiro por viaje y te hacías 3 horas para llegar a cualquier lugar. Creo que lo recuerdas. Pero aunque suene raro, extraño todo eso. Cada día cuando me despierto, pienso en que se me hace tarde para llegar a la combi. Ojalá y fuera así en vez de tener que preocuparme por los pinches devotos porque el invierno se acerca. Entonces, ¿consideras que la vida era mucho mejor antes, aún con tu situación? Perdón por ser tan imprudente, pero la gente chismosa no desaparecimos con el apocalipsis. Ya he escuchado algunas historias sobre ti.
Al menos en ese tiempo, si no hubiera pasado todo esto, hubiera podido recordarlo y llorarle. Nunca me hubiera dejado de doler, ni lo ha hecho. Pero ahora no tengo tiempo ni de extrañarlo a gusto, ni de tratar de vivir mi duelo en paz. Comprendo, y no solo te lo digo como cortesía o respeto o algo así. De verdad comprendo tu pérdida. Mi hijo se llamaba Héctor, su madre se llamaba Camila y nuestro perro se llamaba Frijol. A mi esposa no le gustaba, pero a mi hijo le encantaba. Ellos murieron por algo que estaba investigando en mi trabajo y se salió de control. Ya sabes cómo es este país. Lo siento, en verdad. Mi hijo se llamaba Diego. Bueno, volvamos al tema principal de esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia el día cero? Tenemos una ofrenda en la capilla a todas las personas que perdimos en el campamento, incluso a los que ya no están desde el día cero. Hay algunas cosas que podrías ver y que te servirían para tu investigación. Además, es un lugar tranquilo. No me gusta hablar de este tema en público. Acompáñame. Claro, te sigo. Tienen un lugar bastante hermoso aquí. En casi todos los campamentos en los que he estado tienen un lugar similar, en donde llorarle a los que ya no están. Incluso he visto campamentos que están dentro de iglesias, como el de la Basílica de Guadalupe. No sé si has estado ahí, son un poco fanáticos, pero que yo sepa no han atacado a alguien o algo como lo que hacen los devotos. Pero nunca había visto un lugar como este, es bastante viejo. ¿Había alguien cuando llegaron aquí? Sí, era un nido de penitentes. No sé cómo llegaron tan lejos de los pueblos y de la ciudad, pero por los gritos y los lamentos descubrimos esta capilla. Era horrible escucharlos gritar durante noches. Sé de personas que los mataban porque pensaban que así ya no sufrirían tanto, o también de grupos que ya no los veían como humanos, pero aquí no hacíamos eso. Esperábamos a que cayeran y después los quemamos en una clase de ceremonia. Tratamos de aún verlos como humanos, como personas. O al menos es lo que yo siempre intenté hacer después de lo que viví en el metro. Me gustaría tratar el tema de los penitentes, de los devotos y de las sombras más adelante. Quiero que lo expliques desde tu punto de vista para quienes escuchan esta grabación en el futuro puedan conocer quiénes y qué son estas facciones y seres. Pero bueno, no nos adelantemos. Mencionaste el metro. Platícame cómo fue aquel primer día. Fue un día muy duro para mí. Desde el principio y aún hasta hoy me cuesta contar todo lo que sucedió. Era el primer día que yo volví a trabajar desde la muerte de Diego. La verdad, no quería ni levantarme, pero ya sabes cómo es la ciudad. Una pinche selva donde no importa cómo te sientes. Pasé horas mirando el techo en la cama hasta que me levanté, me arreglé y salí de mi casa. No sabía nada de lo que estaba pasando con las nubes. Las vi por la ventana de la micro y escuchaba los murmullos de la gente, porque como siempre, el transporte venía hasta la madre, pero había demasiadas cosas en mi cabeza como para ponerle atención a unas nubes. Llegué a los talleres y caminé sin pensar mucho, solo siguiendo mi rutina, y así fue casi todo el día. No quería ni hablar con mis compañeros porque sabía que no me hablarían de otra cosa que no fuera Diego. Llegué a la última estación del turno antes de regresar a los talleres y podía escuchar a las personas hablar mientras bajaban sobre los relámpagos que no dejaban de caer sobre los edificios, y cuando le estaba ayudando a cerrar las puertas de la estación a un compañero, fue cuando miré al cielo y me di cuenta de lo raro y extraño que se veía todo. La gente en las calles no dejaba de mirar y grabar las nubes que se convirtieron como en una especie de capa o manto que cubrió la ciudad. Eran tan negras que no dejaban ver el cielo. No era la contaminación que luego no dejaba ver las estrellas. Esto era algo anormal. No era común. Ni siquiera los relámpagos y las luces de toda la ciudad eran suficientes para que se pudiera ver los relieves en las nubes. ¿Y cómo te sentiste en ese momento al ver este escenario casi de película frente a ti? Aterrada.
No hay otra palabra para describirlo. El terror se sentía en el aire. Nadie entendía qué pasaba y solo podíamos observar, hasta que cayó ese relámpago. Iluminó todo el cielo y en ese flash pudimos ver cómo habían aparecido cuerpos en el cielo que estaban cayendo. Eran tantos que parecían lluvia. Caían en cualquier lugar, sobre los carros, hasta encima de las personas. Todos empezaron a correr hacia donde podían y mi compañero y yo estábamos en la mera entrada de la estación. Él se quedó afuera viendo el cielo, congelado del miedo y la impresión, y yo bajé unas cuantas escaleras para esconderme hasta que todo paró. Seguían los gritos, pero el sonido de esas cosas chocando contra el suelo se había terminado. Me asomé para ver qué había pasado y a unos 10 o 15 metros estaba una sombra tirada, como si fuera un cuerpo, un cadáver tirado en medio de la calle. Algunos se empezaron a acercar, pero yo no me moví. Sentía en el cuerpo que algo no estaba bien, que no había terminado ahí. Fue cuando esa cosa empezó a retorcerse como si estuviera convulsionando o algo así. Toda la gente se alejó unos pasos, pero no dejaron de rodearla, hasta que de repente paró y se levantó. Fue extraño porque nadie gritó. Se sintió pánico en ese momento. Nadie sintió pánico. Al contrario, muchos dejaban de verlo, no sé, lo veían como con asombro. ¿Por qué crees que haya sido así? ¿Qué crees que pensaba la gente en ese momento? ¿Qué percibían? Pues una vez tuvimos que rechazar un hombre que llegó solo al campamento. Ayudamos, pero no somos pendejos. Primero interrogamos a las personas antes de dejarlas pasar a donde están los demás. Le pregunté él qué pensaba, que qué creía que eran las sombras. Él me respondió que pensaba que eran ángeles. Sacó una Biblia de su mochila y me leyó una parte de El rapto en el Apocalipsis. Luego lo sacamos del campamento. Le dimos un poco de comida y agua, pero no podíamos dejar que alguien que veía esas cosas de esa manera estuviera cerca de los niños y de todas las personas del campamento. Creo que eso era lo que todas esas personas imaginaban cuando rodeaban esa sombra. Pero cuando la gente comenzaba a acercarse a él, cuando las voces y los susurros, las visiones llegaron, muchos gritaron, otros corrieron y hasta algunos se tumbaron en el suelo a llorar. La sombra solo empezó a tocar la frente a las personas con su mano y se volvían como zombies, pero no atacaban a nadie, o al menos no con intención. Chocaban con las personas mientras corrían, pero además de eso, solo lloraban, gritaban y se lamentaban pidiendo ayuda, y buscaban algún lugar oscuro y cerrado en donde esconderse. Varios de ellos corrieron hacia la estación y también personas normales. En ese momento no sabía si querían hacerme algo o por qué corrían. Entonces bajé las escaleras y me encerré en uno de los cuartos de servicio. Puse una mesa de esas de plástico contra la puerta. Me quedé sola con un garrafón de agua y una maquinita expendedora. Pero los gritos de los penitentes y de las personas corriendo por la estación se acercaban más y más hasta que llegaron a la puerta y trataban de abrirla pidiéndome ayuda. Pero no abrí. Por más gritos de ayuda, piedad y misericordia que escuché, simplemente no abrí. ¿Por qué? ¿Por qué te daban miedo los penitentes? Me refiero a... No creo que yo hubiera hecho algo diferente en esa situación, pero quiero que me expliques el por qué tú no lo hiciste. Porque una de las voces que escuchaba pidiéndome ayuda era la de Diego. Clarita, como si estuviera en el pasillo de al lado gritándome. Pero al principio corría a la puerta y pegaba a la oreja, esperando escucharlo otra vez. A veces hasta juraba que lo veía por el rabillo del ojo, cuando abría un poco la puerta para poder mirar, pero yo sabía perfectamente que no era él. Yo había sostenido su cuerpo entre mis brazos días atrás. Solo el pasillo oscuro y ese olor a humedad que ya me tenía mareada. Me dolía porque era la voz de mi hijo. Ellos jugaron y se aprovecharon de lo que más he amado en toda mi vida. Esa voz no quería que lo abrazara. Quería que yo saliera y le abriera la puerta para que entraran conmigo. Y no era solo él. A ratos eran mis papás, a veces hasta mi exmarido, diciéndome cosas horribles, reprochándome, haciéndome sentir como la peor persona del mundo. Yo permanecía abrazada a mi mochila, con las uñas enterradas en los brazos, mordiéndome los labios hasta sangrar,
porque si les contestaba, aunque fuera un cállense, sentía que se iban a meter en mí. No salí de este cuartito como en 4 o 5 días. La verdad perdí la cuenta. No había reloj, no había nada. Solo entraba un pequeño rayo de luz por debajo de la puerta, y cuando ni siquiera podía ver eso, me quedaba a oscuras completamente. Era de noche y ahí era cuando se ponía más duro. Los penitentes se arrastraban por los túneles, llorando como si los estuvieran partiendo en dos. Y cada lamento se me clavaba en el pecho. Al principio creí que eran sobrevivientes pidiendo ayuda, pero todo lo que gritaban no tenía sentido. Gritaban cosas sobre playas y comía poquito lo que encontraba. Cada mordida era una batalla porque el hambre ya me estaba partiendo la cabeza. Y cuando masticaba sentía que las voces se reían de mí, como si supieran que yo iba a terminar igual que ellos, perdida, convertida en cenizas. ¿Y nunca pensaste en salir antes? No, ni de loca. Cuando me acercaba a la puerta, lo que escuchaba allá afuera no era humano. Había un murmullo constante que te llenaba la cabeza de ideas horribles. Te decían que no servías para nada, que por tu culpa había pasado todo, que nunca había amado a mi hijo. Yo me tapaba los oídos con las manos y lloraba bajito, porque si lloraba fuerte sentía que iban a escucharme. Hubo una noche que pensé que ya era mi fin. Algo empezó a rascar la puerta, despacito, como si supiera que estaba adentro. Yo temblaba, descargada en la madera, con todo el cuerpo presionado para que no se abriera. Escuché a Diego del otro lado, llorando, diciendo: «Ábreme, mamá, tengo frío». Casi me quiebro ahí. Mi mano estaba en la manija cuando de pronto un golpe seco en el túnel, como si algo hubiera caído del techo y todo se cayó. Ni un susurro, ni un llanto, solo mi corazón golpeándome en el pecho. Ese día decidí que no podía quedarme más. Si no moría de hambre, me iba a volver loca. Esperé a que amaneciera, o lo que yo creía que era amanecer, porque había perdido por completo la noción del tiempo. Agarré lo poquito que me quedaba y subí las escaleras. Cada paso era como si cargara toneladas, y ahí, cuando por fin vi la salida, fue cuando me di cuenta de que lo que había afuera no era mejor que lo que había dejado atrás. ¿Cómo fue ver la ciudad así? Salir y encontrarte con el lugar en el que viviste durante tanto tiempo en ese estado. Cuando por fin empujé esa puerta, lo primero que me pegó fue el aire frío, olor a quemado, como si la ciudad estuviera ardiendo en una sola noche. Subí las escaleras del metro y lo que vi me dejó helada. Nada estaba como antes, los carros chocados en todos lados, vidrios rotos, humo saliendo de las coladeras y perros, un montón de perros ladrando como locos. Yo me quedé ahí, en la boca del metro, temblando, preguntándome si era peor salir que quedarme encerrada. Y entonces escuché pasos. Un grupito de gente, 5 o 6, venían corriendo. Me vieron y me gritaron que me uniera. Corrimos juntos por Reforma, todos jadeando, mirando al cielo con cada relámpago. Una señora iba rezando, otro muchacho llorando como un niño, y de pronto los susurros. ¿Fue con ellos que fundaste esta comunidad? No, uno por uno empezaron a doblarse. La señora se tapaba los oídos, el chavo se tiró al piso y yo solo corrí. Ni volteé a verlos, porque sabía lo que pasaba, y hasta la fecha me pesa. No sé si los mataron ahí mismo o terminaron vagando como penitentes, pero yo me fui, porque algo adentro me decía: si te detienes, acabas igual. Aún a veces voy con un grupo a la misma zona donde nos vimos. Si siguen vivos de ahí, espero algún día encontrarlos. Y fue cuando empecé a vagar. No sabía dónde ir, caminaba de día, me escondía de noche. Dormía donde me agarraba el cansancio. En azoteas, en casitas abandonadas. Una vez hasta me metí a un Oxxo y me quedé en la bodega, abrazada de unas cajas vacías.
Cada rincón tenía un sonido distinto, un rechinido de puerta, un llanto lejano, un susurro en la ventana, y yo ya no sabía si eran reales o si ya me estaba volviendo loca. El hambre se volvió un tormento. Encontraba comida tirada, enlatados podridos, botellas de agua medio abiertas que me daba asco beber. Pero no había de otra, y cada vez que comía sentía que las voces se burlaban de mí, como si se alimentaran también con mi desesperación. Llegaste a encontrarte más supervivientes, ¿no? Se supone que este campamento fue fundado por un grupo. Sí, pero yo ya no confiaba en nadie. Un día vi a un hombre en Insurgentes sentado en la banqueta llorando. Tenía la cara tapada con las manos. Me acerqué poquito y le pregunté si estaba bien, y cuando levantó la cara sus ojos eran negros como el carbón. Me sonrió como si hubiera encontrado a alguien para acompañarlo, y yo corrí tan rápido a algún lugar donde poder esconderme que me sangraron los pies. Otro día vi a un grupo con velas, todos de rodillas sobre la calzada de Guadalupe, cantando bajito. Supongo que así fue cuando iniciaron los devotos. Pero en ese momento aún no tenían los ojos tallados por todo el cuerpo. Hacían que los seres, decían que los seres eran ángeles, o una pendejada así. Que si entregabas tu alma ya no sufrirías. Uno de ellos, un hombre alto, me vio escondida detrás de un coche y me gritó que me acercara. Y luego vi cómo empujaban a un muchachito, vivo, a una de esas sombras. La criatura lo agarró del rostro y en segundos sus ojos comenzaron a volverse negros. Ya no grité, ya no lloré, solamente corrí. ¿Cómo describirías el mundo en ese momento, en los primeros días, por decirlo así? Pues el mundo se volvió un lugar donde no podías parar. Si te detenías, morías. Dormía ratitos, siempre con un cuchillo en la mano, aunque sabía que de poco servía. Los penitentes me daban más miedo que los seres, porque los veías vagar, llorando, arrastrándose, buscando rincones oscuros, y si te acercabas te hablaban, y lo que decían era tan horrible. Te describían lo que ahora entiendo que eran sus propios infiernos. Su cuerpo caminaba y hablaban, pero su alma y su conciencia estaban en un lugar diferente. Un lugar hecho especialmente para romper tu voluntad. Por eso los evitaba. Me escondía en los techos, en las azoteas, donde no pudieran alcanzarme. Una vez estuve como 3 días en la azotea de un edificio, viendo la ciudad desde arriba, la montaña del Zócalo comenzaba a salir desde abajo de la tierra. Yo ahí, viendo todo esto, pensé, ya no conozco este mundo. Bueno, ¿cómo llegaste a conocer a las personas con las que fundaste la comunidad? Después de tantos días de andar como alma en pena por la ciudad, me dio por pensar en mi casa, allá en Xochimilco. Yo sabía que era una locura regresar, que seguro ya no había nada, pero me aferré a la idea de que tal vez Diego había corrido para allá, que lo iba a encontrar esperándome en la puerta. Fue lo único que me dio fuerza para seguir. En el fondo sabía que estaba muerto, que era una esperanza inútil. Pero el escuchar su voz durante tanto tiempo me afectó demasiado y el regresar a casa era lo que necesitaba para sentirme en paz. Llegué caminando por las avenidas desiertas, todo en silencio, salvo los truenos que de rato en rato caían sobre los edificios. Y cuando por fin vi mi casa, se me hizo un nudo en la garganta. Estaba igual, pero muerta. La reja oxidada, las ventanas con polvo, la puerta como si me retara a abrirla. Entré corriendo, al cuarto de mi hijo. Y ahí estaba todo, sus juguetes, sus cuadernos, hasta su chamarrita colgada detrás de la puerta. Y entonces lo escuché. Esa risita de niño, clara como el agua, como cuando se escondía y me decía, búscame, mamá. Yo abrí el closet, levanté la cama, moví todo y nada, solo la risa dándome vueltas en la cabeza, como eco que no se callaba. Fue ahí cuando entendí que eran ellos, jugando conmigo, usando su voz para romperme. Me decían desde la ventana, mamá, abre, estoy aquí. Y yo con las manos en los oídos, pero de nada servía, porque esas voces se te meten hasta los huesos. Esa noche dormí abrazada de su almohada, jurando que si me quedaba otro día ahí, me iba a volver loca de verdad. ¿Cuánto tiempo te quedaste en tu casa? Al amanecer me fui.
Si me quedaba ahí, me hubiera perdido. No hubiera sido muy diferente a un penitente. Cerré la puerta con llave, como si eso sirviera para guardar lo poco que me quedaba. Caminé por los canales sin rumbo, escondiéndome de todo, y ahí fue cuando vi algo que no me esperaba. Una trajinera moviéndose despacito por el agua. No eran sombras, no eran penitentes, eran personas, gente viva. Yo al principio me escondí detrás de unas ramas, desconfiada, pero luego vi a una niña chiquita abrazando una muñeca, y me quebré. Pensé en Diego y me acerqué. Me gritaron que subiera, que no anduviera sola. Dudé, claro, yo ya no confiaba en nadie, pero algo me empujó y terminé subiéndome. Ahí estaban mujeres, ancianos, hasta un bebé envuelto en cobijas. Se notaba que venían igual de jodidos que yo, todos con cara de no dormir desde hacía semanas. Una señora me dio agua, un hombre me dio un pedazo de pan duro, y el que parecía el líder, don Toño, un moreno alto, con barba descuidada, me dijo: aquí nadie sobrevive solo, o nos cuidamos juntos o nos lleva la chingada a todos. Y esas palabras, esas me dieron una pizca de fe, de que todavía se podía. Y después de todo lo que viviste escapando en la ciudad, ¿no te dio miedo confiar en ellos? Claro que sí. La primera noche casi no pegué un ojo, pensando que me iban a robar lo poco que traía o que me iban a entregar a las sombras. Pero luego me di cuenta de que todos traíamos las mismas heridas. Todos habían perdido a alguien, todos cargaban con fantasmas. Era eso o morir sola, y yo ya no podía más con esta soledad. ¿Cómo fue que llegaron a este lugar, a la comunidad? Pues anduvimos mucho en la trajinera, escondiéndonos entre los canales, hasta que un día dimos con una zona donde todavía había chinampas con vida. Ahí, entre tanta muerte y ruina, todavía crecían algunas milpas, frijoles y hasta calabazas. Fue como ver un milagro, ¿sabe? Y alguien del grupo dijo: aquí podemos aguantar, aquí no nos falta agua, y si trabajamos, habrá comida. Y así fue como decidimos que nos íbamos a quedar. Al principio todo era improvisado, colgamos lonas entre los árboles, amontonamos maderas para que sirvieran de muralla. La trajinera quedó como nuestro centro, ahí cocinábamos, ahí platicábamos, hasta ahí dormían los niños mientras nos turnábamos para hacer guardia. Poco a poco fuimos levantando chozas con lo que encontrábamos. Pedacitos de casas abandonadas, techos de lámina, puertas arrancadas. No era bonito, pero era nuestro. Claro que no fue fácil. Los primeros días parecía que cada ruido afuera nos iba a matar. Cada vez que un perro ladraba o el viento azotaba una rama contra la barda de troncos, todos agarrábamos lo que teníamos como si viniera el fin del mundo otra vez. Y sí hubo sustos. Una vez en la madrugada, alguien empezó a llorar fuerte y pensamos que eran los penitentes. Todos corrimos a esconder a los niños, pero era un señor del grupo, que en medio de un sueño se quebró, gritándole a su esposa muerta. Lo que más miedo nos dio no fue el llanto, sino que supimos que con tanto ruido cualquiera podía habernos escuchado. Entonces supongo que también llegaron a tener problemas con gente de afuera, ¿no? Otros grupos. Sí, desde el inicio. Primero fueron los fanáticos y esos pendejos que ven a las sombras como salvadores. Una vez llegaron hasta la orilla de las chinampas gritando que nos entregáramos, que la purificación ya venía, que resistir era inútil. Nos tiraban piedras desde sus balsas, hasta intentaron quemar las maderas del muro. No sé cómo, pero logramos espantarlos, a palos y a gritos. Pero lo que hizo que se largaran fue que don Toño sacó un revólver, muy viejito, más oxidado que arma, pero sirvió para espantarlos. Y luego están los bandidos. Esos no venían con rezos, esos venían a robar lo poquito que teníamos. Una vez se llevaron un costal de maíz y casi matan a uno de los nuestros. Ahí aprendimos que la muralla no solamente era para las sombras, también para los vivos. Pero también había momentos raros, cosas que ahora cuento como anécdotas, pero en ese entonces casi nos matan del miedo. Una vez, por ejemplo, un chamaco encontró un radio viejo y se puso a moverle hasta que salió una voz. Todos dejamos de trabajar, corrimos a escucharlo. No entendíamos bien lo que decía, pura estática mezclada con palabras sueltas, pero alguien juraba que eran sobrevivientes en Chapultepec. Otro decía que era el eco de las almas atrapadas. Incluso alguien dijo que podía ser el gobierno. No supimos nunca, pero esa noche nos quedamos pegados al aparato, como si nos hablara Dios.
El día del gran temblor, todos estábamos trabajando en las chinampas, cuando el agua empezó a retumbar. El suelo se sacudió horrible, me caí y mirando al cielo fue cuando empezaron a escuchar gritos de adentro de la montaña del Zócalo. Estábamos demasiado lejos como para que significara un gran problema, pero en el fondo todos teníamos miedo de saber de dónde venían esos gritos. Nunca creíamos que pasaríamos 5 años escuchando esos gritos a la lejanía. Y luego estaba el frío. Ese primer invierno casi nos parte en dos. El agua del canal se lava por las noches y la humedad se metía en los huesos. Hicimos fogatas chiquitas para no llamar la atención, pero ni con eso bastaba. Recuerdo que nos dormíamos todos amontonados, uno encima de otro, como animales, para no morirnos congelados. Muchos no aguantaron, entre ellos Don Toño. Por su enfermedad, desde ese día me convertí en algo como la líder de ese lugar. Pero sin esas palabras que me dijo él, nunca podríamos haber levantado este lugar, y los que sí salimos de ese invierno, nos quedamos con la seguridad de que si no nos habíamos roto ahí, ya nada nos iba a tumbar. Y así nació nuestra comunidad, no porque quisiéramos, sino porque no había de otra. A golpes, a lágrimas, a gritos, pero nació. Y aunque cada noche al cerrar los ojos seguía escuchando la risa de mi hijo en la cabeza, por primera vez desde el día cero sentí que tenía un lugar en donde resistir. Laura, creo que deberíamos de tomar un descanso. No quiero saturarte con preguntas y que eso altere tu punto de vista. Entonces, sigamos con la entrevista mañana en la mañana, ¿sí? Está bien, regresemos con los demás. Laura, después de todo lo que vivieron, ¿cómo fue ese momento en que se fueron? Cuando las sombras volvieron al cielo y cuando las montañas se quedaron mudas, ¿cómo se vivió eso en Xochimilco? Fue extraño, mira. Uno pensaría que el día que terminó todo esto habría gritos de alegría, gente bailando, abrazándose, pero no, fue todo lo contrario. Una noche de repente los gritos de las montañas se apagaron, así como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Nos miramos unos a otros sin entender. Nadie se atrevía a hablar. Era un silencio tan profundo que dolían los oídos. Salimos de las chozas y el cielo comenzaba a despejarse por completo, y vimos cómo las sombras se elevaron y regresaron al cielo. Solo un cielo limpio, demasiado limpio, en el que podíamos ver las estrellas, y en vez de sentir paz, sentimos miedo, porque si algo nos enseñó todo esto, es que lo peor nunca avisa. ¿Y pensaron que se habían ido definitivamente? Algunos sí. Hubo quienes lloraron de alegría con el pasar de los días, que lo vieron como un milagro, pero la mayoría no. Yo no. Porque uno no se cura de algo así nomás porque se apaga el ruido. El infierno no se esfuma, se queda aquí adentro. Como un tumor que sigue creciendo aunque no lo veas. Mire, las montañas siguen ahí, quietas, con esas grietas que sabrá Dios dónde van. Cada vez que uno las ve, siente que están escuchando. Como si las almas atrapadas todavía gritaran, pero en un idioma que ya no entendemos. Y ese silencio no era paz. Es el silencio de un animal agazapado, que espera, que respira antes de saltar otra vez. Yo lo sé, todos lo sabemos. Entonces, ¿usted cree que van a volver? ¿Cree? No, estoy segura. Nadie baja del cielo para arrastrar con la humanidad al infierno, para levantar montañas de gritos y luego se va como si nada. Eso no fue un capricho, fue una advertencia, una preparación. Algo que todavía no entendemos. Cuando vuelvan, van a venir distintos, peores. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en esos 5 años aprendimos a sobrevivir, pero en estos 10 años de silencio aprendemos a olvidar.
La gente ya se acostumbra a comerciar, a pelear por comida, a vivir como salvajes, y cuando vuelvan, nos van a encontrar divididos, cansados, desconfiando entre nosotros. Van a regresar justo cuando estemos más débiles, pero no dejaré que aquí en Xochimilco nos pase eso. Ayudaremos a todos los que se pueda para que cuando las sombras vuelvan seamos fuertes y podamos resistir. Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte es, después de todo, ¿sigues escuchando la voz de Diego? Sí, todas las noches. Ya no son las sombras, pero el recuerdo de su voz en el metro nunca se irá de mi mente, a veces suave, como si me hablara desde otro cuarto, a veces fuerte, como un grito en mi oído, y aunque sé que son ellos, que las sombras han jugado conmigo, una parte de mí quiere creer que de verdad sigue ahí, atrapado, y que eso es lo que más duele, porque si ya se fue, tengo que aceptarlo, y si sigue sufriendo, estoy condenada a no poder salvarlo nunca. Le voy a decir algo, señor Montenegro. No hay peor tortura que la esperanza. El miedo se acaba, el dolor se apaga, pero la esperanza, esa lo mantiene uno vivo aunque no quiera. Y a veces lo único que desea es descansar, pero cuando veo el sol reflejándose en los canales, los niños jugando, las personas riendo, es cuando siento que sin esperanza, yo ni nadie hubiéramos logrado levantarnos de nuestro catre hoy. Gracias, Laura. Am, Su voz ya forma parte de este registro. Quizás sea lo único que nos quede cuando todo este silencio termine. La historia de Laura no es solo de una madre que perdió a su hijo, es también la de una mujer que eligió resistir. En el silencio que dejaron las sombras, ella y los suyos levantaron muros de madera y esperanza en medio del agua. Xochimilco no es solo un refugio, es prueba de que aún en la noche más larga, esa esperanza puede ser mucho más fuerte que el miedo. Archivo de investigación del Gran Colapso, Testimonio 1, La Llorona, cerrado.